El último mensaje que mandé antes de entrar a San Pacífico decía, llegué bien. Ese mensaje nunca fue enviado. Me lo dijo el teléfono 3 horas después, cuando por fin tuve señal. Y para ese momento ya no importaba, porque lo que había visto en esas 3 horas me había cambiado algo por dentro que todavía no sé cómo nombrar. Me llamo Ricardo Fuentes. Tengo 32 años. Soy periodista independiente. Llevo 8 años recorriendo México escribiendo sobre tradiciones y religiosidad popular. He dormido en pueblos sin luz eléctrica. He entrevistado a curanderos, sacerdotes y chamanes en lugares donde el tiempo parece moverse distinto. He visto cosas que la mayoría de la gente prefiere no creer. Soy de los que no se asustan fácil, o al menos eso creía hasta que llegué a San Pacífico. Todo comenzó con un video que me apareció un martes a las 2 de la madrugada mientras no podía dormir. Una procesión nocturna, velas encendidas, 12 hombres vestidos de blanco cargando una imagen de la Virgen, cantos en voz baja. Nada que no hubiera visto antes, en teoría. Pero algo en ese video me hizo detener el pulgar en la pantalla. Lo vi completo. Luego lo rebobiné. Lo vi otra vez. Y otra. 4 veces seguidas sin poder explicarme por qué. Tenía 4 millones de reproducciones y los comentarios eran todos idénticos. ¡Qué hermoso! Me dio escalofríos. Quiero ir. Nadie describía qué era exactamente lo que sentían, solo que lo sentían. Eso debió haberme dicho algo desde el principio. Mi editora me llamó esa misma mañana. Ricardo, hay un pueblo en Oaxaca que se está poniendo viral. El lugar más devoto de México, dicen. La gente que lo visita dice que siente algo que no puede describir. Necesito un reportaje para la siguiente semana. Le dije que sí antes de que terminara la frase. No por el trabajo, sino porque necesitaba ir. San Pacífico está a 4 horas de Oaxaca por carretera de terracería. El último tramo es un camino de un solo carril con barrancas a ambos lados que te recuerdan que el mundo puede terminar en cualquier momento. Llegué un miércoles al mediodía con una mochila, mi cámara y la grabadora de siempre. Lo primero que me golpeó fue el silencio. No el de un pueblo abandonado, era otra cosa, un silencio denso, casi con peso, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Las calles de piedra, las casas blancas con detalles azules y en cada puerta sin excepción una imagen religiosa colgada exactamente a la misma altura. Medí 3 con el brazo, las 3 al mismo nivel. Lo noté porque soy de los que nota esas cosas, de los que no puede evitar registrar los detalles aunque nadie se los pida. Los habitantes me recibieron con una amabilidad que rozaba lo incómodo. Una señora me ofreció agua antes de que yo abriera la boca. Un hombre que barría su entrada levantó la mano y sonrió como si me conociera de siempre. Una niña me clavó los ojos durante varios segundos, sin sonreír, sin moverse, y luego se fue corriendo en silencio sin decir nada. El párroco, el padre Cipriano, me esperaba en la plaza. Un hombre de unos 60 años, delgado, con una sonrisa permanente que no le abandonaba el rostro. Me extendió la mano antes de que yo me acercara. Bienvenido, don Ricardo. Este pueblo siempre recibe bien a los que llegan con buenas intenciones. No le pregunté cómo sabía mi nombre. Esa fue mi segunda equivocación. La primera fue haber entrado. Me instalé en la única casa que funcionaba como hospedaje, atendida por una mujer callada llamada Dolores que cocinaba mejor de lo que nadie en ese lugar tenía derecho a cocinar. Esa tarde recorrí el pueblo con la cámara. Todo lucía perfecto, ordenado, tranquilo. Me dije que estaba buscando problemas donde no los había. Por la noche revisé el material en mi cuarto. En la fachada de la iglesia, tallada directamente en la piedra, había una cruz, y la figura sobre esa cruz estaba mirando hacia abajo, no hacia el cielo, hacia el suelo. Amplié la imagen hasta que la pantalla casi no la aguantaba. Busqué en mi memoria cualquier ejemplo de iconografía religiosa donde eso fuera normal. No encontré ninguno. Me dije que era una peculiaridad del escultor. Me lo dije varias veces con mucha convicción hasta que logré dormirme. A las 3 de la mañana me desperté de golpe. De algún lugar llegaba un canto, suave, rítmico, sin pausa. La cadencia era exactamente al revés de como yo había escuchado cantar en cualquier misa, en cualquier procesión, en cualquier velorio de toda mi vida.
como si alguien hubiera grabado una oración y la estuviera reproduciendo desde el final hacia el principio. Me quedé inmóvil con la espalda pegada a la cama y los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo cómo el corazón me golpeaba en el pecho con una fuerza que no era normal. El canto duró exactamente 11 minutos. Los conté uno por uno, porque necesitaba hacer algo con las manos, con la mente, con cualquier parte de mi cuerpo que todavía obedeciera. Cuando terminó, me levanté y miré por la ventana. La calle vacía, las imágenes en cada puerta a la misma altura exacta, salvo en una, la mía. La imagen en mi puerta estaba colocada al revés. No dormí más esa noche. Me quedé sentado en la cama con los ojos fijos en la puerta esperando no sé exactamente qué. Que alguien entrara, que algo se moviera, que el canto volviera. Pero no pasó nada. Y a veces el silencio después de algo inexplicable es más difícil de aguantar que el ruido. Cuando amaneció salí al pasillo con la cámara en la mano. La imagen en mi puerta estaba derecha, perfectamente derecha, a la misma altura que todas las demás. La toqué con los dedos para asegurarme de que era real. Era real. Volví adentro y estuve un buen rato pensando en dos posibilidades. La primera, que hubiera visto mal en la oscuridad y el miedo me hubiera jugado una broma. La segunda, que alguien hubiera entrado al pasillo mientras yo dormía y la hubiera enderezado antes del amanecer. Las dos me daban exactamente el mismo miedo, solo por razones distintas. Bajé a desayunar. Dolores ya tenía la mesa puesta con café, frijoles y tortillas recién hechas. Me sirvió sin decir nada, con esa tranquilidad suya que al principio me había parecido simple timidez y que ahora empezaba a leerme diferente. Le pregunté si escuchaba cantos por las noches. Me miró un segundo antes de responder, como si estuviera calculando cuánto decirme. Son las oraciones de la comunidad, me dijo. Rezan de madrugada cuando el mundo está callado. Dios escucha mejor así. Le pregunté a qué hora. A las 3, me dijo. Siempre a las 3, desde que yo tengo memoria. Y volvió a la cocina sin darme oportunidad de preguntar más. Me quedé con la taza de café en la mano pensando en esa última frase. Desde que yo tengo memoria. ¿Cuántos años de oraciones al revés representaban esas palabras? ¿Cuántas generaciones? Salí a caminar con la grabadora encendida y la libreta bajo el brazo. Tenía un método de trabajo desarrollado a lo largo de años. Primero observar sin preguntar, dejar que las cosas se mostraran solas antes de interrogarlas. Ese método me había funcionado siempre. Ese día empezó a fallarme, porque entre más caminaba, más detalles encontraba que no cerraban. Ninguno era suficientemente grande para alarmarse. Cada uno por separado era explicable, pero juntos formaban algo que no podía nombrar todavía. El primero fue en la carnicería. Una imagen del Sagrado Corazón colgada sobre el mostrador, como en miles de negocios en todo México, pero el corazón no estaba en llamas hacia arriba como en todas las representaciones que yo conocía. Las llamas apuntaban hacia abajo, hacia la tierra. Tomé una foto sin que el carnicero me viera. El segundo fue en la escuela. Niños jugando en ronda, tomados de las manos, girando y cantando. Normal hasta ahí, pero giraban en sentido contrario a las manecillas del reloj. Los observé durante varios minutos desde la reja del patio. Ningún adulto estaba cerca. Los niños giraban con una concentración que no era propia de un juego, era otra cosa. Parecía un ensayo, una práctica que habían repetido tantas veces que ya no necesitaban que nadie los guiara. El tercero fue el que me heló por completo. Entré a la iglesia cuando no había misa y el lugar estaba vacío. Las bancas miraban hacia el altar, como en cualquier iglesia, pero la imagen principal, la figura que presidía todo el espacio, no estaba al frente. Estaba detrás de donde se sienta la gente, a sus espaldas. Quien entrara a rezar le daría la espalda sin saberlo a lo que estaba adorando. Me quedé parado en el centro de la nave durante un tiempo que no supe medir, sintiendo que algo me observaba desde un lugar donde yo no podía mirarlo. Salí y me senté en la plaza con la libreta abierta. Escribí todo lo que había visto esa mañana, la carnicería, los niños, las bancas, cada detalle, cada hora. Cuando terminé leí lo que había escrito y entendí con una claridad que me cayó encima como agua fría que no estaba ante una serie de coincidencias, estaba ante un sistema. Alguien había diseñado esto con mucho cuidado y mucho tiempo. Cada imagen, cada ritual,
Cada detalle de la vida cotidiana de ese pueblo seguía una lógica que por fuera parecía devoción y por dentro era otra cosa completamente distinta. Y lo más perturbador no era eso. Lo más perturbador era que los habitantes no lo sabían. Rezaban con fervor genuino, creían con una convicción que yo había envidiado al llegar. No había malicia en sus ojos, no había secreto en sus sonrisas. Eran personas que amaban a Dios con toda su alma. Solo que el camino que seguían no llevaba a donde ellos creían. El padre Cipriano cruzó la plaza hacia mí y se sentó a mi lado sin que yo lo invitara. Veo que está trabajando mucho, don Ricardo. Un buen periodista nunca descansa. Le dije que había mucho material interesante. Me preguntó qué me había parecido la iglesia. Hermosa, le dije, y lo decía en serio, aunque no de la manera que él esperaba. El padre Cipriano asintió despacio, sin dejar de sonreír, y me dijo algo que esa noche me impidió dormir por segunda vez consecutiva. Nos alegra mucho que se sienta bien aquí, don Ricardo. Este pueblo tiene esa virtud. La gente llega, lo siente y ya no quiere irse. Casi nadie se va. Se levantó y se alejó con pasos lentos y tranquilos, con las manos juntas detrás de la espalda, sin mirar atrás. Yo me quedé con la libreta abierta en las manos mirando cómo se alejaba, repitiéndome sus palabras en la cabeza una y otra vez. Casi nadie se va. No había dicho nadie se queda, había dicho casi nadie se va. Y la diferencia entre esas dos frases era exactamente el tamaño del miedo que sentí en ese momento. Esa tarde tomé una decisión. Decidí buscar a alguien que no perteneciera al pueblo. Cualquier persona que pudiera confirmarme que lo que veía era real y no el producto de 2 noches sin dormir. No encontré a nadie. Pregunté en casa de Dolores si había otros huéspedes. Me dijo que no, que hacía semanas que no llegaba nadie. Le pregunté a dónde se iban los visitantes cuando se marchaban. Me miró un momento antes de responder. ¿Por dónde vinieron?, me dijo, y volvió a la cocina sin darme oportunidad de preguntar más. Salí a caminar sin rumbo fijo. Fue entonces cuando vi la casa. Al final de la calle más larga del pueblo, separada de las demás por un terreno baldío. Era más vieja que las otras, con la pintura descascarada y una ventana tapada con tablas desde adentro. No había imagen religiosa en la puerta. Era la única puerta en todo San Pacífico sin una. Lo noté de inmediato, porque a esas alturas ya notaba todo. Toqué. Nadie respondió. Toqué más fuerte. Escuché pasos lentos y luego silencio. Estaba a punto de irme cuando la puerta se abrió unos centímetros. Un ojo me miró desde la oscuridad. Un ojo viejo, desconfiado, rodeado de arrugas profundas. Era un hombre de unos 70 años, delgado hasta los huesos, con ropa que había sido lavada tantas veces que ya no tenía color definido. Me miró con una expresión que no era hostilidad, sino algo más complicado, algo parecido al alivio y al miedo al mismo tiempo. Entre, me dijo, pero rápido. Se llamaba Eusebio. Había nacido en San Pacífico igual que su padre y su abuelo. Vivía solo desde que murió su esposa hacía 12 años. Me miró durante un rato largo, como evaluando cuánto podía decirme o cuánto yo podría aguantar. Finalmente habló. Hace muchos años hubo un maestro de escuela que llegó de fuera y empezó a notar las mismas cosas que usted está notando. Fue al padre de ese entonces a decirle lo que había descubierto. Eusebio se detuvo. Tomó un sorbo de agua con una mano que le temblaba levemente. ¿Y qué pasó?, le pregunté. Se fue, me dijo. Una mañana no estaba. Sus cosas seguían en el cuarto, su ropa, sus libros, sus papeles, todo. Solo él no estaba. El padre dijo que habían decidido irse de madrugada, que era un hombre inestable. La gente lo creyó porque aquí siempre creen lo que el padre dice. Le pregunté si él lo había creído. Tardó en responder. Yo encontré una libreta escondida debajo de un tablón del piso de su cuarto, me dijo con voz que había bajado hasta casi no escucharse. Decía que este pueblo no reza mal por ignorancia. Decía que alguien les enseñó así a propósito, hace mucho tiempo, y que lo que construyeron aquí, con todos esos años de oraciones al revés, con toda esa fe genuina apuntando en la dirección equivocada, es algo que ya no se puede deshacer fácilmente. Porque la fe es energía, y la energía no desaparece.
solo cambia de forma. Guarda silencio y va a donde la mandaron. El cuarto estaba completamente callado. Afuera el pueblo seguía con su vida tranquila, sus calles de piedra, sus casas blancas. Le pregunté por qué seguía aquí si sabía todo eso. Me miró con una expresión que no olvidaré nunca. Porque intenté irme una vez, me dijo, hace 20 años. Llegué hasta el camino de terracería con una maleta. Caminé durante horas en línea recta sin girarme. Y cuando creí que ya había salido, me encontré de vuelta en la plaza, sin haber girado, sin haber tomado ningún otro camino, de frente, como si el pueblo me hubiera dado vueltas sin que yo lo notara. Volví a mi casa y ya no intenté salir más. Le pregunté si yo podría irme. Me miró durante un momento muy largo. Usted llegó hace 2 días, me dijo. Todavía puede, pero tiene que irse antes de que el pueblo aprenda su nombre. Porque cuando todos saben cómo te llamas, ya eres parte de algo que no tiene salida. Salí con las piernas que no me respondían del todo. Caminé de vuelta al centro con un pensamiento que no podía sacarme de encima. El padre Cipriano me había llamado don Ricardo desde el primer momento, y esa mañana el carnicero me había saludado por mi nombre sin que yo se lo dijera. Y los niños que jugaban en la escuela se habían detenido cuando yo pasé, y el más pequeño había dicho algo en voz baja que yo no había entendido en ese momento, pero que ahora, caminando por esa calle de piedra con el corazón en la garganta, entendí perfectamente. Había dicho, ya llegó el que faltaba. Esa noche no salí a cenar. Me quedé en el cuarto con la grabadora, la libreta y las fotos que había tomado durante el día, intentando construir algo sólido con todo lo que tenía. Un periodista trabaja con hechos, con evidencia, con cosas que se pueden verificar, citar, mostrar. Lo que yo tenía era una cruz tallada al revés, unas bancas mal orientadas, unos niños girando en sentido contrario y las palabras de un anciano que llevaba 20 años sin poder salir de su propio pueblo. Nada de eso era suficiente para un reportaje, pero era suficiente para mí. Suficiente para saber que lo que estaba viendo era real y que necesitaba una segunda opinión antes de que mi propio cerebro empezara a convencerme de lo contrario. Llamé a mi amigo Gerardo, teólogo, profesor universitario, el hombre más meticuloso que conozco. Le mandé las fotos por mensaje y le pedí que las revisara sin darle contexto. Quería saber qué veía él antes de contarle qué había visto yo. Respondió en menos de 2 horas. Ricardo, ¿dónde tomaste estas fotos? Necesito que me llames ahora. Lo llamé. Me dijo que la cruz de la fachada no era un error de escultor ni una peculiaridad artística. Era una inversión deliberada de la iconografía cristiana, conocida y documentada, utilizada históricamente por grupos que practicaban lo que los teólogos llaman liturgia especular, rituales que replican la forma exterior de la religión, pero invierten su dirección interior. Me preguntó si había visto más cosas en el pueblo. Le describí las bancas, las imágenes, el canto de las 3 de la mañana, los niños girando contra el reloj. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Ricardo, me dijo finalmente, lo que describes no es folclore, no es una tradición local pintoresca. Lo que describes es una estructura completa y funcional. Alguien construyó esto con mucho cuidado y mucho tiempo. Le pregunté cuánto tiempo. Para que algo así estuviera tan integrado en la vida cotidiana de una comunidad entera, sin que nadie lo cuestionara desde adentro, se necesitan generaciones, más de 100 años mínimo. Le pregunté qué significaba eso en términos concretos. Gerardo tardó en responder. Cuando habló, su voz había perdido la precisión académica que tenía al principio y había ganado algo inusual en él, algo parecido a la incomodidad genuina. Lo que significa, me dijo, es que toda esa fe, toda esa devoción, toda esa energía acumulada durante generaciones de personas que rezaron con toda su alma creyendo que se dirigían a Dios, fue dirigida a otra parte, y algo, en algún lugar, la ha estado recibiendo todo este tiempo, y sigue recibiéndola ahora mismo, mientras hablamos. Me quedé en silencio. Afuera el pueblo estaba callado. Las calles de piedra, las casas blancas, las imágenes en cada puerta a la misma altura exacta. Todo igual, todo perfecto, todo completamente equivocado. Gerardo me dijo que saliera esa misma noche.
que no esperara al amanecer. Le dije que tenía una cosa más que hacer antes de irme. Me dijo que no lo hiciera. Le dije que eran solo 2 horas. Me dijo mi nombre completo en un tono que no le había escuchado nunca. Ricardo Fuentes, escúchame bien. Hay cosas que uno investiga y hay cosas ante las que simplemente no tiene herramientas para protegerse. Sal esta noche, no mañana, esta noche. Colgué y salí. El archivo parroquial estaba en un cuarto adjunto a la sacristía, cerrado con un candado que el padre Cipriano me había mostrado el primer día, con una hospitalidad que interpreté como orgullo local. El candado estaba abierto. No sé si siempre lo dejaban así de noche o si alguien lo había dejado abierto para mí. Los 2 pensamientos eran igualmente desagradables. Busqué el año en que desapareció el maestro del que me había hablado Eusebio y encontré lo que esperaba encontrar. Una nota escrita a mano al margen de una página, con letra diferente al resto. Decía simplemente: el forastero preguntó demasiado. Que sirva de aviso para los que vengan después. No había firma, solo esa frase escrita con una caligrafía cuidadosa y tranquila que me resultó más perturbadora que cualquier otra cosa que hubiera visto en ese pueblo. Porque no era la letra de alguien que actuaba con miedo o con urgencia. Era la letra de alguien completamente seguro de lo que hacía y de lo que vendría después. Seguí buscando. En una carpeta había una hoja suelta, sin membrete ni encabezado. Era una lista de nombres con fechas al lado. Periodistas, investigadores, un fotógrafo, 2 estudiantes de antropología, un funcionario del gobierno. Cada nombre tenía fecha de llegada. Ninguno tenía fecha de salida. Al final de la lista, en la última línea, escrita con tinta más fresca que las demás, estaba mi nombre, Ricardo Fuentes, con la fecha exacta de mi llegada, escrita correctamente, antes de que yo se la hubiera dicho a nadie en ese pueblo. Doblé la hoja, la guardé en el bolsillo interior de mi chamarra y salí caminando despacio, con la calma forzada con la que uno camina cuando sabe que correr sería peor. Llegué a casa de Dolores, subí las escaleras, cerré la puerta con llave y me senté en la cama con la lista en las manos y el nombre de Gerardo en la pantalla del teléfono, a punto de llamarlo para decirle que tenía razón, que me iba esa misma noche. Pero antes de marcar, miré por la ventana hacia la calle. El padre Cipriano estaba parado abajo, frente a la puerta, mirando hacia arriba, hacia mi ventana, con las manos juntas detrás de la espalda y esa sonrisa permanente que yo ya no podía leer como humana. No se movió, no hizo ningún gesto, no dijo nada, solo miró, durante 1 minuto completo que se sintió como 1 hora. Y entendí en ese momento que él no estaba esperando que yo saliera, estaba esperando que yo decidiera quedarme. Me quedé mirando al padre Cipriano desde la ventana durante un tiempo que no pude medir. Él no se movió. Yo tampoco. Era como si los 2 estuviéramos esperando que el otro tomara una decisión primero. Fui yo. Agarré la mochila, metí adentro solo lo esencial, la grabadora, la libreta, el cargador del teléfono y la lista con mi nombre que seguía doblada en el bolsillo de mi chamarra. Dejé todo lo demás, la ropa, la cámara, el tripié. No importaba. Lo que importaba era salir antes de que yo mismo encontrara una razón para quedarme. Porque algo en ese pueblo llevaba horas susurrándome que no había ninguna prisa, que podía quedarme un día más, que un día más no cambiaba nada. Eso era exactamente lo que más me asustaba. No el padre Cipriano parado en la calle, no la lista con mi nombre, sino la parte de mí que quería quedarse. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Dolores no estaba. La casa completamente vacía, con la mesa puesta para el desayuno del día siguiente, como si nada fuera a cambiar, como si yo fuera a bajar por la mañana y seguir con mi vida en San Pacífico para siempre. Salí por la puerta de atrás, tomé el callejón lateral que corría paralelo a la plaza y caminé pegado a las paredes, despacio, sin linterna, usando solo la luz de la luna. El pueblo estaba en silencio. Ninguna ventana encendida, ningún perro ladrando, solo ese silencio denso que ahora yo ya no leía como paz, sino como atención, como si el pueblo entero estuviera despierto y quieto, escuchándome caminar. Llegué al límite del pueblo en menos de 10 minutos. Empezó el camino de tierra flanqueado por árboles oscuros. Recordé lo que me había dicho Eusebio,
que él había caminado horas por ese camino sin girar y había terminado de vuelta en la plaza. Saqué el teléfono y abrí el mapa. Sin señal, pero el GPS funcionaba. Vi mi punto azul moviéndose en la dirección correcta, alejándose del pueblo. Seguí caminando. 10 minutos, 20, media hora. El punto azul seguía moviéndose correctamente. Fue entonces cuando escuché el canto, el mismo de las 3 de la mañana. Venía de adelante, no de atrás, de adelante. Me detuve, levanté la vista. A unos 100 metros, al final del camino, estaban las luces de San Pacífico, la plaza, la iglesia, las casas blancas. Había caminado media hora en línea recta y estaba de vuelta, sin haber girado, sin haber tomado ningún desvío, exactamente como me había dicho Eusebio. Llamé a Gerardo. Esta vez contestó al primer tono. «Ricardo, gracias a Dios, ¿dónde estás?». Le expliqué. El silencio duró varios segundos. Luego me dijo algo que no esperaba. «Lo que describes tiene un nombre. Se llama cierre de umbral. Es el mecanismo por el que una comunidad con suficiente energía acumulada puede cerrar su propio perímetro. No físicamente, perceptivamente. Para romperlo necesitas un ancla externa, algo que no pertenezca al pueblo». Me preguntó qué llevaba en los bolsillos que hubiera traído desde antes de llegar. Metí la mano, encontré unas monedas, un recibo de gasolinera de la carretera federal y un bolígrafo comprado en Oaxaca. «El recibo», me dijo, «tiene una dirección impresa que apunta hacia afuera. Sosténlo en la mano mientras caminas. No lo sueltes, no lo mires, solo camina. Sé que suena absurdo, hazlo». Saqué el recibo, volví al camino y empecé a caminar de nuevo. El canto sonaba más suave, como perdiendo fuerza. Caminé sin levantar la vista, sin mirar el teléfono, con el recibo apretado en la mano derecha hasta que el papel quedó húmedo y los bordes se deshicieron entre mis dedos. Y entonces las luces aparecieron, pero no eran las luces de San Pacífico. Era el alumbrado de la carretera federal, el asfalto, un tráiler que pasó levantando polvo y viento. Me detuve en el borde y me quedé ahí parado sin poder moverme, con los pulmones trabajando como si hubiera corrido kilómetros. Salí, le dije a Gerardo. Escuché que exhalaba al otro lado. Me senté en el asfalto frío a esperar transporte. Saqué la grabadora y hablé media hora describiendo todo lo que había visto desde que llegué. Cada detalle, cada nombre, cada hora. Cuando terminé, guardé la grabadora y miré hacia el camino de terracería que llevaba a San Pacífico. Desde la carretera no se veía nada, solo oscuridad y árboles, pero yo sabía que allá adentro el padre Cipriano se preparaba para una misa más con esa sonrisa que yo ya no podía leer como humana. Los niños dormían para levantarse a girar contra el reloj y en el archivo parroquial habría mañana una nueva línea con una fecha de salida, la primera en muchos años. Paró un camión, subí, no miré por la ventana trasera. El reportaje me costó 3 meses y 2 abogados. Gerardo presentó el caso en 2 diócesis y una institución académica que prefirió no hacer declaraciones. Nada cambió en San Pacífico. El video sigue circulando. La gente sigue comentando, «Qué hermoso, me dio escalofríos, quiero ir». Y cada vez que ese video me aparece en el teléfono, aunque lo haya bloqueado más de una vez, pienso en Eusebio solo en su casa al final de la calle más larga. Y me pregunto si alguien habrá llegado después de mí y si habrá salido.